¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. El día de hoy me encuentro con un artista visual colombiano, Hernán Alfonso. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte aquí en nuestro espacio. No, muchas gracias a ti, María. Me siento muy honrado porque me hayas invitado y esto es una gran oportunidad para mí. Y en serio, fue con mucho gusto estar en este lugar. Cuéntanos un poquito, ya entrando en materia, ¿cómo fue tu acercamiento en el mundo del arte? ¿Empezaste como productor en las artes visuales, artes plásticas, o te interesaste en alguna otra rama de las artes? No, mira que fue muy curioso porque yo comencé en el arte casi que por convicción, así desde que salí de la escuela, desde la preparatoria, por decirlo así, veniendo de preparatoria, yo decidí ser artista desde hace mucho tiempo. Pero algo que me impulsó seriamente es una anécdota que siempre me gusta contar porque es muy graciosa, y es que yo en la escuela fui muy diferente a como era en la escuela de artes. O sea, yo en la universidad era muy aplicado, muy matadito, tal, pero cuando estaba en la preparatoria no. Entonces yo tuve en la preparatoria una especie de clases vocacionales, por decirlo así, que eran de serigrafía, que ahí salió mi maestro, que se llama Jesús Núñez, y yo nunca le pasé una materia, yo todas las dañé, o sea, siempre las sacaba con 5 o menos, ¿no? Entonces ya al final ya después de 3 años de estar en la preparatoria, dije al final, bueno, si yo paso a la Universidad Nacional, usted me recupera todo, o sea, me lo nivela. Me dijo, bueno, cámara, lo hacemos. Y sí, pasé y me recuperó todo, y entonces fue como plan con maña, ¿no? Pero sí, este acercamiento con las artes es un gusto desde que era pequeño. Como uno es niño, uno piensa en otras cosas adyacentes, pero todas eran con creación, ¿no? Quería ser arquitecto, quería ser músico, pero digamos que en las artes visuales siempre fue como mi campo de moverme. También porque cuando yo era pequeño, pues uno tiene una cierta habilidad. Yo tenía esa cierta habilidad por el dibujo y ese gusto por el dibujo. Y cuando uno está en la escuela, pues los compañeritos le dicen, empieza a dibujar, ¿no? Entonces, hazme el dibujo de tal cosa y me pagas. Entonces uno ya empieza a ver un negocio. ¿Ya eras todo un empresario en la primaria? ¿Entonces? Sí, claro. Yo me acuerdo que, por ejemplo, hubo un tiempo en donde yo aprendí a hacer la silueta del Che Guevara. Ajá. Tenía como 12 años. Y todo mi salón, o sea, todos mis compañeros, que éramos 60 porque era mucha gente, pues quisieron que les hiciera el Che Guevara. Entonces en esa época, bueno, yo les cobraba 1,000 pesos por el dibujo, que acá eran como, en esa época, unos 5 o 6 pesos. Uh-huh. Entonces son 60, pues eso es mucho dinero para un niño. Claro. Estamos hablando del año 2006, 2007. O sea, esa idea de que no se puede vivir del arte, tú dijiste, claro que sí, y desde niño podemos vivir del arte. Sí, claro, es autogestionado, ahorita tocaremos este tema. Sí. Pero sí, fue como ese gusto, por eso te digo, como que esa habilidad, pero fue muy diferente. Y ya cuando entré a la escuela, incluso fue a la escuela de artes, fue encontrarse con parte de la realidad, ¿no? En cómo habían cambiado las cosas y todo. Pero sí, ahí comencé, entonces puedo decir que comencé como productor. Ok, y dentro de tu producción artística, ¿cómo es tu proceso de construcción técnico y cómo es tu proceso de construcción conceptual? Es un poco curioso porque digamos que mi proceso artístico no es como tan formulado. A veces, por ejemplo, de las dos, voy a hablar así de proyectos, ¿no? Un proyecto que yo tengo que se llama Afuera Encerrado, que fue con el que me gradué de la licenciatura. Ese proyecto comenzó porque un día me di cuenta, porque a veces pasa como esas serendipias de artista, que uno va caminando por la calle, pues toda la vida he tenido como esta afición por caminar las calles. Entonces un día iba en Bogotá, en la carrera séptima, que es una calle muy concurrida en Bogotá, muy principal. Entonces iba ahí caminando y entonces se estacionó al lado de mí una camioneta, como estas camionetas blancas con vidrios polarizados negros. Uno sabe que es de gente que tiene dinero para esas camionetas, ¿no? Entonces yo me senté, estaba fumando un cigarrillo y la persona se bajó y sacó una caja de huevos y unas gallinas de la parte de atrás de esa camioneta. Entonces a mí me pareció muy chistoso porque era como, pues o sea, uno espera eso de un Loop o de estas camionetas que utilizan la gente del campo, pero no una camioneta que uno dice, pues es de una persona que por lo menos tiene un buen salario, ¿no? Entonces empecé a entender o más bien empecé a mirar como esos ciertos encuentros en la ciudad que uno no se espera porque uno ya como que estereotipa tal vez, sí, ¿no? Los niveles. Sí, exacto. Entonces empezaron a haber encuentros o más bien escenas que eran no ridículas, sino que eran graciosas, ¿no? Como no me gusta decir que son surrealistas, pero sí que salen de la lógica que uno
cree que tiene la ciudad, ¿no? O sea, la lógica incluso de las personas. Entonces, me di cuenta que eso me interesaba mucho para pintar, porque además yo estoy todavía en esa pelea en que la pintura tiene ese lugar en el arte contemporáneo, pero a mí me gusta hacer una pintura muy convencional, ¿no? O sea, una pintura al óleo, sobre tela. Entonces, pues, desde la escuela estuve como luchando, bueno, ¿cómo va a ser mi proceso para lograr eso? Entonces, cuando me encontré estas escenas, me parecieron muy curiosas, y además yo llevaba un tiempo pensando en las rejas de los vanos de las casas, en estas rejas que la gente pone, porque las ciudades son como castillos entre castillos, es decir, si nos damos cuenta, la ciudad tiene exclusiones. Entonces, estos condominios que ahorita son pues de moda, ¿no? Ahorita la gente quiere vivir en un condominio para aislarse de la gente de afuera, pero también las personas que viven en sus casas unifamiliares o multifamiliares se excluyen por medio de rejas, por medio de objetos que de una u otra forma alejan a los otros por miedo a los otros, ¿no? Y eso surgió porque, no recuerdo ahorita el libro y me excusarán, que decía que, digamos, en el mundo antiguo las ciudades se protegían contra otras ciudades, ¿no? O contra otras comunidades, y la comunidad adentro pues era muy libre, ¿no? Pero ahorita no, ahorita las ciudades están abiertas, es decir, ya no hay un muro que la rodea, por muchas razones, pero dentro de la ciudad sí hay muros. Okay. Entonces, esos muros eran lo que yo pensaba y decía, bueno, esos muros también no nos dejan ver qué hay allá, no nos ponemos a ver, ya solo andamos caminando. Entonces, esa idea del voyeur, ¿no? Esta idea de caminar, de perderse en la ciudad, esto muy de los situacionistas incluso, pues era casi imposible practicar en América Latina, ¿no? Entonces era como, pues ¿quién no tiene miedo en andar en la ciudad, ¿no? Caminar la ciudad, ¿no? Sobre todo ahorita en estos tiempos ya en pandemia, en donde no hay un empleo, hay dificultades, pues uno hasta le da cosa salir y quiere que me pase algo, ¿no? Sí, justo a una ola de delincuencia, esta es una crisis de salud, ahí todavía como que nos creamos incluso hasta a lo mejor nuestro propio castillo en nuestro cuerpo, en nuestra casita nada más. Igual en este momento, ¿tú consideras que se ha reforzado esa manera de encerrarnos? Sí, mucho, de hecho demasiado. Yo creo que además, es que hay muchos niveles de encierro, ¿no? Y más ahorita. Digamos, las redes sociales, la capacidad de la tecnología, estos dispositivos que hayan encierros entre encierros. Es que son muchos niveles. Entonces digamos, ahorita tú tienes la capacidad, nosotros tenemos la capacidad de aislarnos en nuestros propios cuartos por días. Lo único que necesitamos es tener cerca, pues, donde desfogar nuestras necesidades fisiológicas y ya. Pero tú puedes estar en tu cuarto, ahí tienes entretenimiento, ahí tienes educación, ahí tienes casi todos los servicios. Y por eso para mucha gente, y yo me acuerdo del meme, era muy chistoso que decía, no me tengo que preparar para el aislamiento porque toda la vida he vivido aislado, ¿no? Pero bueno, entonces hablando de esto de afuera encerrado, digamos que cuando yo pienso en mi proceso, yo creo que se dan muchas serendipias, ¿sí? O sea, como cosas que me voy encontrando, porque yo soy un ferviente creyente que un artista trabaja con lo que ve, con lo que siente, pero o sea, el día a día, ¿no? O sea, con la cotidianidad. Cualquier artista trabaja con lo cotidiano. Así parezca ser que su trabajo es muy simbólico, muy complejo, que lo es. Todo sale de cosas que él ve día a día, que están en su cabeza, que le generan dudas. Entonces, conceptualmente, yo empecé desde ahí, como toda la vida fui un caminante de la ciudad, digamos, yo siempre quise mi ciudad y ahorita quiero mucho esta ciudad donde vivo. Y siento la necesidad de armarme en mi cabeza una cartografía. Digamos, hoy que les cuento a los que nos están viendo, para viajar acá tuve que hacerme 2 horas de viaje, ¿no? Para mí, en cambio de ser como, no, son 2 horas perdiendo, para mí yo las disfruto mucho, y sobre todo si no es en metro. Porque en metro yo estoy viendo solamente un túnel, y eso sí es para mí muy aburrido. Pero si estoy en el metrobús estoy encantado porque estoy viendo la ciudad, veo a la gente, veo quién sube, veo que se baja, y en esos yo voy como cavilando, ¿no? Entonces tú sí todo el tiempo estás observando lo que te está aconteciendo y aprovechas completamente tu contexto y lo presentas en tu obra plástica. Exacto. No puedes separar o consideras que puedes o no puedes separar el Hernán artista con el Hernán No, eso persona. Sí. De hecho, esto es una frase que me decía un maestro en la escuela que nos decía, los artistas no están en los talleres. O sea, quítense esa idea de que el arte se hace en un taller.
porque ustedes tienen que vivir para poder hacer arte, ¿no? Para poder adquirir claro. y traspasarlo y traducirlo al lenguaje visual. Claro, porque nosotros, bueno, también era de esas cosas, nos decían, un artista trabaja con lo particular de él, pero esa particularidad es general. O sea, esa particularidad tiene la capacidad de ser empática. Es decir, lo que uno cree que es algo que solamente uno vive, pero realmente es algo que puede vivir mucha gente, solo que uno lo está haciendo desde su propia visión. Entonces te digo, de estas fronteras de exclusión, yo me sentía así, pero todo el mundo lo sentía, solamente que unos u otros ya no se dan cuenta. O sea, yo me di cuenta por este tipo de serendipia que te digo, pero a todos nos pasa, es decir, todos nos tenemos una hora llegada. Digamos que también eso opera por contextos generacionales, de género, de edad, ¿no? O sea, digamos, un niño puede estar mucho más encerrado que una persona adulta, y las mujeres están más encerradas que los hombres. Esa idea del gineceo todavía existe, la idea de que el espacio del hogar es de la mujer por muchas razones y que la calle es peligrosa para ellos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones no se separan, porque uno como artista trabaja con todos esos temas. Entonces, este maestro nos decía, ustedes en el taller pintando frutas, bueno, si quieren háganlo, está bien, pero ustedes tienen que salir de su taller y esas frutas no están en el taller, no se dan en el taller. Entonces tienen que ir por la fruta, si es el mercado, y dar cuenta cómo opera su sociedad. Sí, exacto, es como saber el contexto del por qué llegaron esas frutas al taller, o cómo fue el proceso de que pudieses tener esos elementos en tu taller para poder representarlos, pero sí, creo que es mucho más enriquecedor generar experiencias y sobre eso hacer un análisis conceptual y a partir de ello saber o entender y plantear qué es lo que queremos compartir, no nada más buscar como la simple representación, ¿no? Exactamente. Digamos que esa es la cuestión con la educación en artes, ¿no? Que la educación que nosotros recibimos no solamente nos enseña a hacer, sino que también nos da, digamos, un aparato teórico que luego nos va a servir en nuestra experiencia. Es decir, cuando nosotros tomemos estos elementos de la experiencia cotidiana y nos pidan en una convocatoria decir por qué lo hicimos, vamos a tener la posibilidad de decir, mira, yo me acuerdo que yo leí un libro sobre tal, que pronto, no sé, una que recorren mucho los artistas actualmente, ¿no? La poética del espacio, ¿no? Entonces debo ir actuando. Y uno puede hablar con la poética del espacio sobre la casa y hablar sobre lo que yo te digo sobre los espacios de exclusión, ¿no? Pero eso realmente, por lo menos en mí, no opera. O sea, yo no pienso primero en el teórico, sino que eso viene después. Okay. O sea, lo primero que hago es, digamos, hacer dentro del no hacer, es decir, es algo ya que uno ha naturalizado por mi personalidad o lo que sea, y creo que a muchos artistas nos pasa, que es que uno ve el evento, cualquiera que sea, le interesa por algo, le llama mucho la atención, y uno tiene la necesidad de hacer algo con él. Te doy otro ejemplo que es muy cercano. Ahorita estoy haciendo un cuadro, descansando de la maestría, descansando de los proyectos largos y grandes, porque he tenido un momento en mi carrera en donde he hecho proyectos de 5 o 6 obras y me he olvidado de hacer un cuadro. O sea, me he vuelto muchas obras sin capaz de hacer uno. Entonces yo donde vivo tengo que lavar mi ropa en una terraza, ¿no? Y estoy ahí y resulta que en la casa de al frente hay un perro como enrasado pitbull que se sube como a la barda de la casa. Pero es una barda que da 4 pisos hacia el suelo y se sube a la barda a ladrar. Pero a mí siempre ese perro me da vértigo porque no sé en qué momento le falle el cálculo y termine yéndose en la calle, ¿no? Pero me empezó a fascinar, o sea, sí, fascinado de ver al perro, de ver el color del perro, de ver todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo vivo en un barrio popular, ¿no? Entonces esto es un barrio en donde pues está los tenis colgados en los cables, o están estas vallas de las tienditas o las misceláneas que están ya como grises, que ya ni se ven, ¿no? O que estos castillos, hay castillos, los que quieras, ¿no? La ropa, ¿no? Si uno va, yo siempre he dicho que en los techos de nuestras ciudades, digo nuestras ciudades porque Bogotá y México se parecen mucho, entonces hay cosas que son más encuentros. Entonces uno conoce la ropa del interior del vecino, por ejemplo, ¿no? Uno no necesita imaginarse al vecino en eso, porque uno dice como, no, pues tiene unos calzones amarillos, ¿no? Entonces me encantó, o sea, yo lo empecé a ver y a ver, hasta me dio miedo de que ya los vecinos dijeran esto porque me está viendo tanto, ¿no? Ajá. Y entonces empieza un acto de espía, porque yo trabajo a partir, ya hablando un poco
de lo técnico, entonces pues la fotografía para mí es una buena herramienta, además del dibujo. Entonces dibujé unas cuantas veces y luego dije, bueno, voy a tomar una buena fotografía. Entonces agarré una cámara que es de mi esposa, que es una cámara compacta, pero tiene muy buen zoom, porque sí está alejado del perro. Y un día haciéndome como que iba a colgar la ropa, la tuve que guardar entre, o sea, que el objetivo quedara por fuera de todo el saco de ropa para poderle tomar la fotografía. Y me imagino que eso fue muy gracioso, tal vez, a encontrarte con el resultado de la fotografía, porque tus ojos, tú no pudiste decidir exactamente desde qué ángulo querías tomar la fotografía, sino que fue muy al azar, tenías solamente la intención de lo que querías, pero hasta ver el resultado sabrías si era adecuado para lo que tú querías representar y captar de todo ese escenario con el que tú te encontrabas día con día. Exacto, y de hecho sí he trabajado siempre la fotografía. Este que te digo de afuera encerrado fue igual, o sea, pues, tú no le puedes tomar fotos a la gente en la calle así como, le voy a tomar foto porque me pareció que bajó una caja de huevos. Entonces, lo que tengo que hacer es pues, idearme mis métodos super espía de poderle tomar una foto sin que se dé cuenta. ¿No? Entonces sí, lo que dices, pues obviamente está todo el error técnico. Porque también encuentro algo muy peculiar en ese proceso, porque estás captando las cosas tal y cual están sucediendo, porque si de lo contrario tú vas con tu cámara y haces el gesto de ponerla frente a tus ojos para poder capturar algo, indudablemente la gente se pone un poco más rígida o las situaciones en lo que tú te preparas, la situación está cambiando y ya no la logras captar como te hubiese gustado, ¿no? Todo puede llegar a ser un poco más actuado, más frío, no tan espontáneo tal vez. Sí, eso me interesa mucho porque justo lo que dices, una cámara condiciona las actitudes corporales de las personas, porque uno ya culturalmente está acostumbrado a ver un objetivo. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos antes de cámaras, de que yo me pongo un poco nervioso frente a una cámara. Afortunadamente veo es un celular, pero si esto tuviera un objetivo como el de la cámara, seguramente estaría más nervioso, ¿no? Pasa mucho también con los micrófonos. Ahorita tenemos un microfonito, pero cuando tienes un micrófono enfrente, cuando estás en un podium, ¿qué pasa? Y la gente también, el hecho de que haya gente allí te pone de un nervio que es incontrolable muchas veces. Exacto. Entonces, es esa como ser espía y además que yo no creo, pero pues es algo muy personal, o sea, que lo haga está bien también, pero yo no creo que uno tiene que resolver la imagen con la fotografía y luego pasarlo a una pintura. Yo no creo eso porque lo que estoy haciendo es pues una traducción, pero no es, digamos que no lo usas como herramienta, sino que ya resolviste todo con la fotografía, o sea, ya resolviste todo el problema de la imagen y lo pasas a la pintura y lo que haces es copiar. Hay quienes hacen eso y es válido, pero en mi caso no. Ok, es lo que te iba a preguntar. ¿Sí? Entonces tú utilizas la herramienta de la fotografía y haces una interpretación añadiendo la experiencia que tú has tenido en ese entorno. Exacto, o cambiando cosas, por ejemplo, cambiando los tonos del color de los fondos, enfatizando cosas, adicionando otros elementos plásticos, o como son muchas, como tú dijiste, pueden ser 10 fotografías, pero ninguna salió como yo quería, como yo tengo en mi cabeza que necesito. Lo que hago es como una especie de collage. Ajá, exacto. Entonces agarro ciertos elementos o simplemente son un referente para que luego con un propio dibujo haga. Entonces hay otro momento de construcción. Como te digo, pues hablando técnicamente, yo soy digamos que un poco, ¿cómo decirlo? Como que estoy muy acostumbrado al hecho del óleo sobre el lienzo, ¿no? Es una técnica muy convencional, pero no es totalmente técnica de oficio. O sea, yo soy de los que dice, si existe el gesso para que me ponga a hacer media creta y algunos me asesinarán, ¿no? Por lo que estoy diciendo, y tienen toda la razón, me pueden asesinar, pero pues me reduce tiempo. O sea, yo con el gesso puedo imprimir en un día, con la media creta me puede demorar 2 días, 3 días hasta poder trabajar, ¿no? Y lo mismo, o sea, yo utilizo trementina, aceite de linaza, pero no utilizo barnicetas o no utilizo ni retardantes ni acelerantes, ¿no? Curiosamente, hasta hace 2 días barnicé mi primer cuadro, o sea, en todo este tiempo no he barnizado ningún cuadro, ¿no? Y para un pintor así a rajatabla dirá, ¿cómo no vas a barnizar los cuadros? Se van a dañar. Y sí, se me han dañado. Aprendiste. Pero pues, digamos que no es lo que me siento cómodo. Obviamente trabajo otras técnicas, hoy que tendremos una sesión de dibujo, pues dibujaré, me gusta mucho el dibujo, pero digamos que mi medio es la pintura. Pero durante un tiempo, antes de lo que te digo que ahorita estoy pensando en hacer un cuadro y estar más relajado,
yo estaba era trabajando mucho en esta idea de cómo hacer que la pintura convencional, siendo lo que es, pudiera operar y hablar con otros medios del arte. Que eso de hecho fue la investigación en la que estuve antes y que todavía sigue y que seguirá. Y pues en eso voy. ¿Qué tan perfeccionista te consideras? ¿Tiendes a aprovechar los errores al momento de ejecutar alguna pieza? ¿O si cuando te sucede algún error técnico lo ocultas? ¿O si fluyes con la pieza? Esto depende. O sea, a veces el error, o sea, soy abierto a que el error, o sea, lo que uno, más bien no es el error, sino más bien lo que uno no pretende que salga, sea mejor de lo que uno pretendía. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, una mancha que no debería estar ahí, porque me pasó una vez que yo estaba pintando un cuadro que el fondo iba a ser un poco más expresivo, pues terminé haciendo un borrón con mi brazo, porque apoyé mucho, y ese borrón se veía muy bien. Pues lo respetas. Sí, lo respeto, claro. Pero hay otros que pues los dejo por orgullo. Por ejemplo, en esta serie que te digo de Afuera Encerrado, yo la hice en el 2017 y ahorita que la veo pues me doy cuenta de las desproporciones, de una serie de errores técnicos que tiene, pero yo no lo pienso cambiar. O sea, y me lo han dicho, ¿por qué no? ¿No? Porque yo sí considero que hay un tiempo de las obras, por lo menos en mi trabajo, ¿no? Hay otras que no, hay otras que van a seguir y van a seguir modificándose, pero hay otras que yo siento que ya tienen ese momento y que ese momento yo los tengo que ver, incluso darme cuenta de esos errores que tenía, ¿no? Siento que ahorita sí he avanzado más, es decir, ahorita se puede decir que soy más preciso, porque yo sí creo, o más bien mi obra sí es una figuración un tanto preciosista, o más bien una figuración cercana al hiperrealismo, aunque no tanto. Entonces ya soy más justo, o sea, pero digamos intento ser con más plastas de color, que no sea un dibujo sobado, a mí no me gusta eso, sino ser con mucha mancha, con que se vea mucho la relación pictórica, pero tengo mucha más precisión, o sea, ahorita si me comparo hace 5 años, pues ya es un cambio grandísimo. Y es bastante importante tener como ese punto de comparación, porque podríamos tener como registro de las obras que hemos hecho y borrarlos de repente porque eso ya no somos nosotros, pero sí es bien importante contenerlas para poder evaluarnos nuestro crecimiento hasta hoy en día. Claro. Estuviste, cambiando ya un poco de tema, estuviste en un proyecto curatorial sobre qué piensan los artistas de... Ajá. ¿Nos podrías dar un poco más a fondo de qué sucedió ahí? Sí, ese fue un proyecto curatorial que se hizo en Colombia en el año 2018-19, si no estoy mal, que se hizo en el marco del 16º Salón Regional de Artistas. Eso lo hicieron unos curadores que se ganaron el premio y nos llamaron a una serie de artistas, nos convocaron para preguntarnos qué sabíamos. Entonces, pues, cuando uno le pregunta a uno como artista qué sabe, pues uno piensa, no, pues yo sé limpiar pinceles, ¿no? O sea, se te pone casi la mente en blanco, ¿no? No, claro, y uno piensa, pues yo me sé mi qué hacer, pero ellos no te estaban preguntando sobre eso. Te estaban preguntando justo qué saben los artistas que no sea de hacer arte, pues. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Yo recordé que yo sabía escoger carne. Carne de res. Porque mi papá, cuando yo tenía 8 años, a los 12 años, mi papá empezó con un negocio como de ganadero, a llevar reses, compraba reses, se las llevaban al matadero, Entonces mi papá me enseñó sin querer cosas, ¿no? Me enseñó, por ejemplo, qué carne es buena para escoger en el matadero, qué tipo de alimentación es. Entonces, doy un ejemplo. Cuando uno compra carne de res, y este será un momento en que los vegetarianos dirán, perdón, es un momento para los que eso comen es lo carne. Que tú sabes. Exacto. Cuando uno compra carne de res, el color de la carne te indica la edad y el tiempo de maduración de la res, o sea, el tiempo en que la puede estar asada y llevan a la refrigeración, ¿no? Entonces, por ejemplo, una carne que se ve como de un rojo marrón ya lleva mucho tiempo en refrigeración. Entonces es una carne que hay que comer inmediatamente o que ya puede estar pasada, sin que esté dañada, sino que está pasada. Entonces son carnes que pueden ser muy duras. Entonces tú, eso fue lo que claro. compartiste en ese proyecto. Sí, porque me preguntaban, bueno, ¿y usted qué sabe sobre eso? Entonces yo decía, bueno, sé eso, sé por ejemplo las razas de las... Porque el Salón Regional de Artistas en Colombia se da por las regiones del país. Entonces yo intento hacer este símil aquí con México, entonces yo estaba en la zona centro, si fuera aquí entonces hablaríamos del estado de Puebla, el estado de México, ¿no? El centro, ¿no? Allá igual, entonces era Cundinamarca, Boyacá y bueno, otras regiones del centro que ahorita se llaman, y Bogotá. Bogotá o Cundinamarca y Boyacá están sobre una cordillera de los Andes que va desde el río Magdalena, que hace muchísimo calor, o sea, media puede ser 28 a 35 grados,
para mí eso es muchísimo calor, a las medidas perpetuas donde está a menos de 0 grados. Y en toda la cordillera se crían vacas para cosas distintas. Entonces las de las tierras bajas son para la carne y son este tipo de cebú, se llaman así, ¿no? Las de tierras templadas, donde son 25 grados así, son de utilización mixta, y las de tierras altas, 2200, 2600, 3000 metros, se utilizan para leche. Okay. ¿Sí? Y tienen una diferente raza, esas se llaman Holstein, que son la típica vaquita blanco y negro. Entonces, lo que nos pidieron es, a partir de lo que sabemos, hacer un dispositivo. Y ese dispositivo iba a ir dentro de una caja que creo que medía como 20 por 20 por 20, como estaba errando, y donde iban a haber dispositivos de otros artistas que se iban a ir por los diferentes municipios y ciudades de la zona centro, y que iban a utilizar gente que no estaba dentro del arte, sino niños, profesores, gente de los pueblos, ¿no? Y era súper. Entonces lo que yo ideé fue un visor para escoger carne. Entonces el visor era muy chistoso porque era como una especie de cámara, y esa cámara tenía acá una rueda que movía una rueda acá que tenía colores. Entonces los colores te indicaban la maduración de la carne, la edad de la carne, es decir, porque también hay colores para decir si es una ternera, un adulto mayor o una vaca normal, en edad, y también el color del gordito de la carne, porque eso indica qué tipo de alimentación tuvo el animal. Entonces el gordito, por ejemplo, algo también para los que comen carne, el gordito amarillo de la carne es el mejor, y es la mejor grasa que uno puede consumir. Pero la carne blanca generalmente es por esta comida industrial, ¿no? Por purina, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso nos preguntaron, y fue sacarnos de nuestra forma de pensar, ¿no? Porque no nos decían, no me importa que usted pinte, que haga fotografía, o que haga performance, o que usted sepa sobre lo que sea. Lo que quiero saber usted qué es lo que sabe, pero que le sirva a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos daron un ejemplo muy claro de un pintor en un pueblo que siempre pintaba las mismas montañas, pero en las montañas él le quitaba o sea, en la pintura, él no pintaba los invernaderos de flores, él pintaba las montañas como si no existieran. Entonces de ahí salió ese proyecto para ellos, porque ellos dijeron como, bueno, ¿y usted por qué no pinta los invernaderos? ¿No? Y dice, pues porque no me gustan que estén ahí, pero el señor sabía por qué eran los invernaderos y qué se producían los invernaderos. O sea, ¿qué saben los artistas de la cotidianidad? Sí, del conocimiento popular, y cómo puedes compartir ese conocimiento a través de un lenguaje plástico y visual de manera más directa, por decirlo así, o incluso más útil. Ajá, más digerible. Más digerible, exacto. Porque la caja de centrar, pues te digo, lo utilizaron niños, lo utilizaron. Y enfrentarte también a eso, ¿no? O sea, era exponerlo al público en general, en donde te podías encontrar gente de todo el rango de edades, desde niños hasta adultos. Exacto. Y cómo lograr, cómo planificaron el hecho de que fuera completamente comprensible para todo tipo de personas. Exactamente. Y eso es lo que nos pedían. Nos decían como, bueno, pues no piensen que esto lo van a... Sí, claro, sacarte de tu zona de confort, porque llegas aprendiendo 5 o 6 años más tu carrera ya independiente, que el arte tiene cierto nivel apócrifo, ¿no? Entonces volver a ser un poco más, no literal, sino directo en ciertos saberes, es como, bueno, y que se muestre que es artista, ¿no? Entonces sí, fue muy valioso para mí. Yo no tuve la ventaja de ver los demás trabajos, los vi por el catálogo, porque yo ya vivía acá en México, entonces yo hice todo desde acá. ¿Y solo enviaste tu prototipo? Exacto, yo les envié mi prototipo, los planos, les hice un video explicatorio, bueno, todo eso, pero ellos lo reprodujeron. Ah, ok. Igual tú primero lo construiste acá, mandaste indicaciones y lo que sea, y ahí alguien se encargó de reproducir. Ajá, y además tenías que hacerlo con materiales muy fáciles. Yo lo hice con cartón prensado y lo mandé a pirograbar. Entonces realmente la cajita, o sea, el visor salía por menos de 150 pesos hacerlo. Ok, ahora háblame sobre el proyecto de Alacenas Familiares. Ese proyecto lo empezaste a ejecutar una vez que estuviste en la maestría en artes visuales acá en la UNAM, ¿o anteriormente ya traías ese proyecto, lo estabas desarrollando? Lo mismo que con todos los proyectos, salió por una serendipia y sí duró, o sea, ya tienen tiempo. De hecho, el cuadro más antiguo de ese proyecto es del 2014. Okay. Entonces, de hecho, fue antes de que hiciera, porque yo hice un intercambio cuando todavía estaba en la licenciatura, la hice aquí en la UNAM, en la FAD. Antes de venir al intercambio había hecho el primer cuadro. Entonces, ese proyecto sale igual de lo mismo, de que en algún momento en mi casa de algún fotográfico se atomizó
Es decir, mi mamá o no sé qué pasó, creo que se dañó el álbum fotográfico como tal. Entonces todas las fotografías fueron de aquí para allá. Entonces cuando uno se enfrenta a la idea del álbum fotográfico, uno se da cuenta que ese es el archivo de memoria de la casa, ¿no? Y que la mamá de uno o el papá de uno o la persona que administra la memoria lo necesita justo para ciertos actos sociales. Entonces me refiero a nuestra generación, creo que para todos eso fue muy común, que en el momento que tenía una novia o un amigo, en un acto de casi de invitación al hogar, o sea, de que ya haces parte de esta familia, era sentarte a ver fotografías viejas, ¿no? Y era un acto que podía ser o de escarnio público o un acto de gusto, ¿no? Pero es demasiado íntimo. Sí, claro. Mostrar un álbum familiar es demasiado íntimo. Y tiene muchas implicaciones con la fotografía. Entonces, que ahorita que hablábamos sobre la fotografía, y ahí voy a enlazarlo con lo que estoy diciendo, es que actualmente nuestra relación con la fotografía, y esto un fotógrafo lo puede saber muy bien, también por lo que decía Foncuberta en la cámara de Pandora, es que la fotografía como tecnología ha avanzado tanto que ahorita lo que hacemos es capturar un montón de imágenes, pero el objeto fotográfico se perdió. O sea, el objeto físico no existe. Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, en nuestra captura de imágenes de la memoria, si tú lo piensas, yo lo pienso, ¿cuántas fotografías que nosotros tomamos este año van a ser relevantes el próximo año? O sea, vamos a volver a ellas. El próximo mes, o sea, estamos tan inmersos ahorita en una contaminación visual que ha atrofiado de cierta manera nuestra memoria. Exacto. Estamos muy saturados de lenguaje visual, por lo tanto, así como tomamos una fotografía hoy, al ratito ya se nos olvida o mañana ya tomamos otra, entonces vamos generando nuevos productos visuales, el cual hace que se acumule y nuestro cerebro decida sacar ciertas imágenes que aparentemente no son necesarias. Exacto, y también por la autoespectacularización, por decirlo así. Nosotros hemos tomado nuestro día a día, sobre todo cuando hacemos viajes o cuando hacemos un evento importante para nosotros como ir a comer o algo así, es la idea de autoexhibirse, ¿no? O sea, de mostrarse como antes uno veía en las revistas de las estrellas, dónde iban a comer, dónde iban a vivir, a dónde se iban de viaje. Uno hace eso constantemente porque ahora es más fácil. Antes también se hacía, pero para que alguien viera dónde ibas a viajar, tenías que ir a tu casa a ver tu álbum de familiar. Ahora, tenías un límite técnico, tenías 32 máximo y porque eras muy bueno tenías 64 tomas que te tenían que durar todo un paseo. Entonces, si ibas de aquí a Acapulco, aquí a, no sé, a Playa del Carmen, te llevas tu cámara, unos 4 o 5 rollos de fotografías que no eran menos de 200 capturas y eran 200 capturas que tenías que saber en qué las ibas a tomar. ¿No? Ahorita... Y esa parte también es como muy peculiar de las fotografías que nos tocó a nosotros al principio de nuestra infancia, que hay como ciertas... se empalman las imágenes, la luz se borra muchas veces el objetivo, el movimiento de las cosas a veces quedaba captado en las imágenes. Siento que esas fotografías de las cámaras fotográficas de rollo son demasiado interesantes ahora en este momento porque ahorita podemos captar las cosas con completa exactitud y también podemos modificarlas y podemos hacer o de alguna forma como copiar de una cámara análoga. Entonces se me hace como muy interesante que la fotografía de antes, la fotografía auténtica de una persona que no es fotógrafo profesional, sino esa fotografía que tomó tu mamá, que tomó tu papá, que tomó el tío o tú mismo, ¿no? Con la primer camarita que pudiste haber tenido, tiene como ciertas cualidades muy ingenuas. Yo digo que capturan la cotidianidad como es, porque, y ahí es lo que iba, cuando tú tienes 24 capturas, y no eres fotógrafo, porque uno podía capturar, es decir, uno podía obturar, pero uno no era fotógrafo, uno tenía que llevarlo bueno, lo recuerdas, ¿no? A los laboratorios, y los laboratorios te decían en una semana tenemos, ¿no? Y muchas veces salían sobreexpuestas, o le habías metido el dedo, o le habías tomado la foto del encuadro de la familia y justo tu primito cerró los ojos, o se le salió un moco, ¿no? Algo pasaba. Entonces, aunque se intentaba escenificar, no pasa como ahorita que tú puedes ver en tiempo real inmediato que algo está mal para lo que tú quieres y lo puedes modificar una vez. Entonces tienes 2000 capturas de que va a salir en unas redes sociales, pero ¿cuántas vamos a volver un objeto? O sea, ¿cuántas las vamos a imprimir y las vamos a poner en algo físico, ¿no?
Eso por un lado. Y por otro lado es que, como te decía, esas capturas, cuando salían, ya no se podía volver a repetir nada. Entonces se atesoraban. Entonces, yo me acuerdo que en los álbumes familiares habían secciones de fotografías o negras o fotografías blancas, ¿no? Y era como, bueno, pero pues se quedaban ahí porque era el único registro que tenía de que se habían podido dar su viaje a Cancún y aunque estuvieran comiendo atún ahí estaban, ¿no? Entonces era muy gracioso, pero era un momento de la fotografía, un momento de la historia de la técnica que es muy particular, que es de donde salió esta de las cenas familiares, porque antes no se hacía, es decir, antes de la Kodak Instamatic, ¿no? Que también habían obviamente cámaras compactas, pero eran muy caras. La Kodak Instamatic que salió en los 60 fue muy barata, costaría ahorita alrededor lo que cuesta como 500 pesos, más o menos. Esto lo digo por la investigación que hice en la maestría. Entonces la gente ya podía acceder a este tipo de cámaras, entonces la fotografía como técnica, por lo menos la obturación ya era mucho más disponible para las familias de clase media. Antes de eso, cuando tú te tomabas una fotografía, ibas al estudio fotográfico a que te tomaran una foto. Todavía hay remanentes de eso, pero no como en esa época. Entonces, era un experto en la imagen el que te obturaba y te daba tu fotografía. Entonces, eran un escenario total, ¿no? Entonces, antes de los 60 son esos dos tipos de fotografía. Ahí está el experto en el estudio o el que toma fotografía de archivo de prensa, ¿no? Que son expertos. Luego lo toman las personas que no son expertas. Y eso me pareció genial porque, como te digo, es una captura de la cotidianidad. Es decir, no hay así te poses, porque hay elementos de la imagen que hemos heredado, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo. Esas fotos del bautizo, generalmente el niño está en el centro, a un lado están los papás o los padrinos, y al otro lado está el cura o el que está bautizando, ¿no? Eso uno lo puede repetir en cuadros de la antigüedad. Uno puede ver, por ejemplo, en la presentación del Niño Jesús del templo de cualquier artista del Renacimiento y pasa lo mismo. Jesús está en el centro, María y José, y acá están los sacerdotes. Es como una estructura muy básica que ya la tenemos bien implantada, ¿no? Exactamente. Y que sabemos que funciona y que se va a ver bien. Exactamente. Pero lo que pasó con la fotografía en esa época es que mientras que eso pasaba, la primita de atrás estaba ahorcando la nariz. Y no podías volver a tomar la foto porque no podías ver lo que habías capturado hasta que ya lo habías revelado. Eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, y la primera fotografía que reinterpreté, porque uno en el arte contemporáneo lo que hace es mucho esta lógica de reinterpretar, ¿no? Objetos culturales que ya existían. Fue una foto de mi papá borracho abrazado a un amigo. Me pareció fantástica, o sea, así como mi papá así estaba ido, y estaba abrazando a un amigo en esos momentos de la habilidad donde uno está como amando a todo el mundo. Entonces estaba así viéndolo a los ojos y él estaba así que no podía ya y se la habían tomado con el flachazo, o sea, todo. Y desde ahí empecé a trabajar con esa idea de tomar las fotografías, pero descontextualizándolas de los fondos, es decir, lo que me interesaba era ¿Solamente como la acción entonces? Ciertas acciones, porque habían otras en donde lo que se separó fue ciertas acciones que no eran el elemento principal. Obviamente en la fotografía uno sabe qué es lo que se quería captar, aunque todo lo demás no se quería captar. Bueno, pero después de eso estaba pensando justo en lo que te decía sobre lo de la memoria y el archivo, y es que la fotografía hasta esa época, es decir, hasta principios de la década de los 2000, tenía esta, y eso lo decía Concuerda, tenía esta relación de ser verídica, ¿no? O sea, la fotografía era un archivo, o sea, era verdad, porque justo no era tan fácil manipularla. ¿Se manipulaba? Sí, pero eso lo tenía que ser un experto. Pero estas fotografías no se podían manipular de alguna forma. Entonces, al no poderse manipular, tienen esta concepción de que son veraces. Entonces, entonces guardan la memoria y la fotografía se volvían era un detonante de historias. O sea, era la forma de decir, mire, yo hice esto, ¿no? Ahorita no. Ahorita las fotografías, todo el mundo sabe que puede ser un fotomontaje. La fotografía todavía tiene esa presunción de veracidad, pero también tiene una presunción de falsedad. Entonces, eso fue un elemento adicional. Entonces yo pensé, por pura asociación, que yo no tenía una alacena en mi casa. Porque las alacenas son estos lugares donde uno guarda, digamos que la fotografía familiar o el álbum familiar se guarda la memoria. En el otro se guarda el sustento del hogar. Pero los dos son almacenes de algo que sustenta la unidad del hogar. Porque tú sin memoria no eres nada, pero tampoco sin lo básico, ¿no? Sin la comida, sin tal.
Entonces fue como un elemento poético, casi un símil, casi hacer una, ¿cómo decirlo? Una metáfora. De eso creaste como el enlace entonces. Exacto, sí, pues, se da un enlace metafórico entre lo que es una alacena y lo que es, un cuadro, un álbum. Entonces, en la instalación final hay una lógica que sigue el álbum, que es esta lógica narrativa del álbum, porque los álbumes no tienen. Entonces, se casó el niño, nació, ¿no? Entonces, el que entra en la instalación ve primero, por ejemplo, uno de los vanos, porque son literalmente está el mueble a la cena, pero este mueble se atomiza en el espacio. Y entonces primero veo uno de los cuadros en el suelo, porque a mí me interesaba mucho subvertir esa idea de cuadro espectador vertical. Entonces está en el suelo un cajón que muestra una pareja casándose, que es el primero que se enfrenta. Y va siguiendo un orden como narrativo, pero que también eso lo sugerido, es decir, el espectador puede hacer lo que quiera, pero existe. Es lo mismo que pasa con el dispositivo. Entonces pasa que se vuelve todo el entorno, todo el lugar dispositivo se vuelve ese dispositivo de memoria. Igual, lo que me gustó mucho de ese proyecto que tuvimos la oportunidad de compartir en tiempo en la maestría, lo conocí y me pareció muy interesante la manera en que tú de alguna forma propiciabas a que el espectador dejara de ser un espectador, como dices, de tener el cuadro nada más enfrente, vertical y solamente presentarse como tal, sino que también accionara y fuera copartícipe y fuera coautor de la pieza. ¿Le llevaste a cabo esta exposición ya? Todavía no, porque por tiempos de pandemia no se ha podido hacer, pero pues digamos que tiene una salida digital. Okay. De hecho, dentro de mi canal de YouTube. ¿Qué aparecerá por aquí? Aunque no soy youtuber, más bien es como un canal de registro también. Sí, de registro, como de dejar mis proyectos. Justo ahí hay una cosa de los artistas contemporáneos, que aprendemos cosas que no son propias de nosotros. Por ejemplo, aprender Blender y aprender AutoCAD y tal. Entonces tuve que aprender a hacer AutoCAD. No soy experto en AutoCAD, no soy entonces llevaste arquitecto. Tu pieza a lo virtual. A lo virtual. Entonces hay un video en donde muestra cómo sería la instalación, cómo se ve cada una de las obras. Obviamente no las puedes accionar, pero también es esta cuestión de que nosotros además vivimos las coyunturas, ¿no? ¿Cómo hacer algo físico en un momento en donde nada es físico? En este momento de la pandemia, bueno, ya no estamos en este momento de la pandemia, pero un momento en donde no se podía hacer nada físico, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues que sea digital. Entonces la gente entra, ve la obra y se ve cómo más o menos funcionaría. Pero ya está todo, lo que hace falta es armarla y ponerla. Pero ya tiene toda la construcción. Y sí, lo que dices de accionar, que se abran algunos vanos, ¿no? Las puertas, el hecho de que no están abajo, no es que tienes que agacharte para poder ver bien el cuadro. Entonces, como el espectador, nosotros tenemos esa cuestión de que queremos ver bien, ¿no? Lo que nos están presentando. Y más si es un cuadro. ¿A quién no le ha pasado que cuando está en un museo le molesta una luz del museo? ¿No? Como, no puedo ver bien porque la luz está mal ubicada, ¿no? Es algo parecido, como decir, porque eso te hace consciente de tu corporalidad. ¿Ya tenías antes interés sobre el hecho de que el espectador se involucrara con la exposición? ¿O es la primera vez que planteas un proyecto así? No, el de Alacenas es el segundo. El primero fue el de Afuera Encerrado, porque Afuera Encerrado, que fue el que estaba comentando al principio, son, para decirlo así, son 5 o 6 pinturas en donde cada una está hecha sobre módulos de MDF que están cortados y son como rompecabezas, es decir, los módulos tú los pones así y arman la figura o arman la imagen, pero tienen la intención de poder adaptarse a la arquitectura, o tenían, porque como es tan difícil que eso pueda, digamos, mantenerse bien, ahorita están solo unos retablos, pero la idea es que se podían adaptar a la imagen. Y tenía otro que además, el más grande de esos cuadros, medía 3 metros por 1,50 y era casi como una escultopintura, porque era como, estaba en el centro, está alargado, entonces tiene 2 caras además, y parece como estos muros bajos que tienen rejas. Así, entonces esa fue la primera experiencia más instalativa que tuve con la pintura convencional, porque igual es pintura de óleo sobre madera, en este caso MDF, pero ahí me di cuenta de muchas cosas que uno como espectador de pintura generalmente obvia. Uno está acostumbrado, y nos pasa a los de fotografía, a los de videoarte, que uno espera a un espectador pasivo, ¿no? Un espectador que solamente se para frente a la obra y la ve. Y es muy cómodo producir piezas para ese tipo de espectador. Y está bien también, o sea, no hay ningún inconveniente, pero yo sentía que tenía que hacer otra cosa. Entonces, esta idea de la corporalidad me interesó mucho. Entonces, cuando hacerlo de Afuera Encerrado, hubo algo que yo no había pensado, porque yo al principio estaba pensando en el espacio y cómo incidía en el espacio y tal.
Y uno de los espectadores me dijo, es que cuando yo vi tu obra me sentí como detrás de algo. ¿Cómo? Me dije, sí, porque hay unas capas o sea, están las rejas que no existen, sino que están hechas por la acercación, porque están cerca de los módulos. Está el otro nivel que es la imagen, digamos, hiperreal, por decirlo así, y además hay unos fondos que están hechos en colores planos. Entonces hay varias capas en donde el espectador se sitúa en un espacio que le estoy proponiendo. Entonces, esa corporalidad en donde te hago consciente de tu cuerpo es algo que la pintura generalmente no hacía, porque se supone que sí, en el Renacimiento se supone que esta idea de cuadro, ventana, hace que el espectador se siente viendo a través de una ventana, ¿no? Pero igual es solo visual, y lo que me interesaba era lo corporal. Entonces, este cuadro que te digo de 3 metros por 1,50, digo cuadro, pero es un objeto, obligar a los espectadores a agacharse para verlo bien, o a moverse alrededor de él. Entonces ya hay otra relación, que no solamente es aléjate para poder ver bien la obra, o sea, cuadra tus ojos, sino más cuadra tu cuerpo. Lo mismo pasa con esta de las cenas. Y el otro proyecto que estoy haciendo para la maestría, o que ya estoy terminando para la maestría, que se llama Santos para ser escuchados, ese lo que yo pretendo es unir algo muy complicado, que es unir lo sonoro con la pintura, sin caer en la traducción. ¿A qué me refiero? En la historia de la pintura siempre ha habido estas ideas de que la pintura es similar a la música, ¿no? De hecho, es popular esta cuestión de Kandinsky, sus pinturas que eran la casi... sinestesia, como se Ajá, exactamente. Pero no es sonoro, habla de música. Ajá. Y los artistas sonoros saben que la materia sonora dentro de las artes visuales se compone de forma distinta. O sea, la idea es generar una experiencia a partir de las materias sonoras y que sea el oído el que reciba esa experiencia. Y muchas veces se da por una instalación sonora, ¿no? Es muy curioso porque mi director de tesis cuando yo estaba en la licenciatura es un artista sonoro, que se llama Carlos Bejarano. Carlos Bejarano. Ajá, Carlos Mauricio Bejarano. Y él hizo una obra que a mí me pareció fantástica, que se basó sobre el tiempo del ruido en Bogotá, que fue un momento en el siglo XVII en donde hubo un gran estruendo, pero nadie sabe de dónde surgió ese estruendo. Y olía a azufre y bueno, en fin, y creyeron que se abrió la tierra. Y él hizo una obra basada en eso y la puso en el Gilberto Alzate, que es una institución museística en el centro de Bogotá, y la gente cuando pasaba por la Gilberto Alzate sentía un gran estruendo, pero no sabían de dónde venía. ¿Y era la pieza? Esa era la pieza, era una pieza sonora que no estaba en un espacio, bueno, expositivo, sino que incidía directamente en el espectador de la calle. O sea, alteraba tu cotidianidad. Sí, exacto. Y más en el centro, que en el centro de Bogotá, aunque sí hay tráfico, en esa parte del centro específicamente casi no, porque es peatonal. Entonces era bastante apto para que se apreciara bien. Exacto. Pero justo lo que él pretendía, él pretendía incluso que el espectador no supiera en qué momento está inmerso en una obra, ¿no? Claro. Sino que la obra lo atacaba. Lo absorbe casi. totalmente. Sí, claro. Vaya, qué interesante. Entonces eso me pareció muy chévere porque yo decía como, bueno, ¿y cómo yo voy a ligar eso con la pintura convencional? Ni idea. Entonces, uno no puede ser religioso, yo no soy religioso, pero sí pertenezco, al igual que tú y al igual que muchos que nos verán, pertenecemos a una tradición cultural católica, ¿no? Y uno ha visto, y a mí me pareció siempre muy interesante esta cuestión con los santos populares, que son estos personajes que no son aceptados por la tradición católica, ¿no? Entonces, el caso acá en México, tal vez más, bueno, en el centro es la Santa Muerte, pero digamos que a mí me interesaban más los que sí existían o que presumiblemente sí existieron. Esto no quiere decir que la Santa Muerte no exista, sino más bien que fueron físicamente, ¿no? Que fueron personas. Entonces, estas personas, por ejemplo, como Jesús Malverde, ¿no? O como yo trabajé con Teresa Urrea, que es una santa del norte que le llaman la Santa de Carbona, con el Niño Fidencio, que también es del norte, con dos santos en Colombia, uno que se llama Salomé la Milagrosa y otro que es Leo Copo. Leo Copo fue un empresario de la empresa de cerveza en Bogotá a principios del siglo XX, y él construyó muchas casas para la gente pobre y por eso ahorita es como una especie de santo para pedir empleo. Entonces es muy gracioso porque la mayoría de personas que acuden a estos santos piden para pedir cosas, ¿no? Para pedir protección o para pedir cosas muy del cotidiano, o sea, dame un empleo, necesito una vivienda, mi familia está enferma. Entonces los 4 santos que te comenté, cada uno tiene algo. Entonces, por ejemplo, la Santa Niña de Carbora, ella era curandera, pero ella tiene la particularidad que es una santa
como esta idea mucho de la frontera. O sea, una santa que que tuvo que ser exiliada por el porfiriato, que el porfiriato la exilió, estuvo mucho tiempo en Arizona, en el sur de Estados Unidos. Entonces parte de la cultura chicana la ha absorbido como parte de sí misma. Entonces tiene esta idea de ser un santo para los inmigrantes, ¿no? O santo de los que están en esta idea de la frontera, de pasar y cruzar. El niño Fidencio es un santo muy de la curación, ¿no? Muy de que estoy enfermo, el Estado no me da asistencia social, entonces necesito recurrir a un santo para poder pedir que y me esa sane. necesidad, ¿no?, que tenemos como seres humanos de apoyarnos de la espiritualidad es tan interesante porque no tenemos tal vez la prueba, o al menos hablando desde lo personal, no tengo como prueba de que una deidad o alguien a quien le atribuya el título de santo realmente tenga un impacto con la realidad, con nuestro día a día. Bueno, entonces este proyecto es lo que viene, lo que estás desarrollando ahora y es lo que a futuro estás por mostrar. Sí, claro, porque es muy, como digo, viene a ser como un contraste muy fuerte. Es muy tradicional en cuanto a que yo me fui a la idea de que la pintura, o más bien, en la historia de la pintura hubo un momento en que la pintura era una forma de que algo fuese, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, pero digamos que la pintura tuvo este poder de ser se me fue la palabra, perdón. O sea, que por medio de ella, digamos, cuando antes tú pintabas santos, por ejemplo en el siglo XVI y XVII, había una forma de pintar los santos. Y los santos que se pintaban eran los santos que la Iglesia Católica decía, estos son los que hay que rezar, ¿no? Entonces, sobre todo en la obra del barroco, por ejemplo de Zurbarán y tal, hubo una forma en que se representaban a estas deidades y esa forma se trajo a los virreinatos de América, ¿no? Entonces, para nosotros es común en nuestra tradición cultural ver a un santo en cuerpo completo, mostrando sus atributos, que son estos objetos que lo acompañan para saber quién es, y que esté en fondo negro, ¿no? Vertical. Entonces, esto hace que la pintura tuviera este poder de decir, bueno, esto es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, como estos son santos que no son pues muy queridos por la institucionalidad religiosa, pues darles ese carácter justamente citando ese tipo de representaciones. Entonces son santos con fondo negro, muy barroco, o sea, con incluso su nimbo, que es esta aureola, ¿no? Que miren hacia el espectador duramente, como con igualándolos, atributos. Entonces, como mencionas, dentro de la institución religiosa, se omitieron y en este caso tú buscas darles como el valor que igualarlos, como bien mencionaba, a lo que ya está establecido a quienes debes de rezar y a quienes sí está permitido rezarles, a quienes sí está permitido encomendarse y todo lo demás, ¿no? Exactamente, entonces es como citar esa forma y por otro lado está el sonido. Entonces el sonido me surgió porque cuando yo veía a esta gente pidiéndole a los santos, sobre todo a Leo Copp, porque Leo Copp está en el cementerio central de Bogotá, que es como decir el Panteón de Dolores de acá de la Ciudad de México, donde están enterrados la gente que tiene una relevancia en la historia. Entonces él se hizo, como buena persona que tiene dinero, se hizo en su mausoleo una escultura que es muy parecida al Pensador de Rodin, pero no es exactamente una copia del Pensador de Rodin. Entonces la gente ha asumido esa estatua como una especie de medium para hablar con el santo. Entonces le hablan por un oído y le dejan ofrendas o le agradecen por otro. Entonces el lado auditivo que tú estás implementando en esta pieza es como alguna especie de ambiental, o va más como a rezos, o qué es lo que estás haciendo. Justo, sí tiene esta idea de ambiental, porque la cuestión es pensar, ahora vuelvo a la cuestión del cuadro. Un cuadro como objeto puede ser una caja de resonancia. Entonces la idea es poner un sonido detrás del bastidor, ahora no muy técnico, para que además de que ahí salga la imagen, también salga el sonido. Entonces son grabaciones de 20 minutos que están en loop, que tienen tanto voz como también un sonido incidental. O sea, son una composición, que en el arte sonoro la composición es importante, pero no es una composición sonora, es musical, es una composición sonora. Entonces, sonidos incidentales que he tomado de la ciudad, de iglesias, de muchos orígenes, y además ciertas palabras que no están fácilmente audibles, que captan la atención del espectador y que están relacionadas con lo que te decía, que cada santo
digamos que están dentro de la idea de cada santo, por ejemplo. ¿Y cómo te imaginas, Ajá. perdón que te interrumpa, Sí. cómo te imaginas que al momento de presentar esas piezas en conjunto, la ambientación que vas a crear va a ser como muy difusa, me imagino, o al menos yo creo que podría llegar a ser muy difusa, que igual, como mencionas, nuestro interés que las palabras y los restos estén tal cual. ¿Cómo es que planteas o cómo planeas que se lleve a cabo una exposición ya en conjunto con todas las piezas? Digamos, ahí las piezas sí serían muy tradicional dentro de la pintura ponerlas para que se vean, pero ahí la cuestión sería lo sonoro, es decir, así como en los proyectos anteriores lo que yo planteé es una corporalidad distinta, acá también se plantea, pero no dentro de la posición del cuerpo, sino que ya se vuelven pinturas para escuchar y no para ver. Entonces, lo que me interesa es incluso, como te digo, es una caja de resonancia o una caja que no necesariamente tiene que poner más alto el sonido, sino que a veces puede hacer lo contrario, puede hacer que el sonido incluso se pierda. Entonces va a haber esa tentación, que es lo que me interesa, que va en contra de nuestra, que va en contra de nuestra educación museística de no acercarse. Claro. ¿No? Y yo también voy muy en contra de eso. A mí me incomoda bastante el hecho de que existan como estos límites al estar una pieza, de que no puedes tocar, de que no te puedes acercar, de que tienes que observar a detalle, pero a 2 metros de distancia, ¿no? Y más si es una figura de poder como un santo representado. Sí. No. O sea, tiene esa idea que está subvirtiendo porque, bueno, estoy viendo al santo que sí es una figura, como te digo, tengo esta cuestión del poder porque la pintura hacía eso, tenía ese objetivo. Esto, pues ya, ¿cómo voy a acercarme, no? Incluso a veces voy a tener que intentar pegar mi oído para escuchar bien qué está saliendo de ahí. Entonces, dentro, así idealmente, yo me lo he pensado como está el cuarto, las pinturas están en cada pared y unas van a tener mucho sonido, otros poco sonido, y de hecho dentro de la composición hay sobresaltos y cambios en ritmo, cambios en sonido, y hay cosas que se mantienen, digamos, que con cierta regularidad. Por ejemplo, las voces aparecen o las que son palabras o frases, aparecen cada 45 segundos, más o menos. Pero como tienen diferente duración, pues eso no se siente que sea así. Es decir, como hay frases... Se van alternando, entonces. ¿Y has pensado en la vibración de la Claro. Entonces, pero todo eso tiene que verse in situ. Digamos que ese sí todavía le falta poder ser in situ. A diferencia del anterior, que uno hasta cierto punto lo puede planear y va a salir casi exactamente como uno lo planea, porque todo es muy estable. El sonido no es una materia estable. Y hay muchas cosas que inciden en ella. Entonces, eso tendrá que verse en su lugar. Y ahí va. Y además, a mí algo que me interesa es que este proyecto puede ser muy expansivo. Ahorita estoy trabajando con 4, pero según como yo vaya viendo, pueden volverse 10, 15, 20 diferentes historias, diferentes relaciones. O lo que has estado haciendo todo el resto de tu trayectoria artística, que comienzas una serie en el 2014 y ahorita es cuando la estás ejecutando mayormente. No descartamos la idea de que posteriormente la vuelvas a retomar, ¿no? Claro, y que cambie. Es que también es eso, o sea, hay obras que yo ya cerré, como la que te decía de Afuera Encerrado, que no pienso hacer nada más sobre eso. Pero si te permites también. Pero también, o sea, quizá que algún día yo me levante con... Y eso nos pasa a todos. No, pues siento que mejorarlo está, entonces lo cambio. Más esa es la ventaja de que las obras sigan ahí, o sea... ¿Eres muy aprensivo con eso? De que si una obra está ya hecha y de repente un día te levantas con esta idea de quiero cambiarla, ¿te cuesta trabajo enfrentarte a esa obra y cambiarla por completo? ¿O no hay problema? Depende. Depende justo de eso. Hay unas que yo ya cerré y que nunca los voy a cambiar, y lo sé. Y hay otras que simplemente es un arrebato, como ya la voy a cambiar, ya de Dios, ¿no? Pero pues eso también tiene otras cosas, ¿no? O sea, el día que venda esas obras, pues ya murieron y ya. Sí, no sé ni cómo modificarlas. Bueno, abordemos rápidamente sobre la autogestión. ¿Cómo es que tú percibes esta idea de que el artista puede autogestionar y promover su arte? ¿O prefieres, o tú de alguna forma propones que sea un especialista de la gestión del arte quien lleve a cabo esas labores? Es un tema complejo porque la historia de arte, desde que habían los talleres, existe la autogestión, ¿no? Pero digamos que los talleres, yo me acuerdo mucho esta frase que es de un historiador que se llama Alberto Garín, en un programa de radio que se llama La Contrahistoria, que pueden leer, que yo lo escucho mucho. Decía, si había un artista que no era libre, era el artista del Renacimiento, porque tenía que estar bajo las normas de trabajo de los gremios.
Es decir, el artista hace 500 años tenía una lógica de una institución que no permitía que se precarizara laboralmente, que eran los gremios, ¿no? Eso con la entrada de las academias de arte y con la cuestión de premiar a los artistas se perdió y el artista se empezó a autogestionar. Y empezó a entrar toda esta institución de las galerías y todos estos otros agentes como los curadores, bueno, en fin, todos estos agentes que están alrededor de la obra de arte. Y entonces el artista, lo que pasa ahorita, está en la base. La base es que el artista es el productor que sostiene toda una maquinaria económica en la cual el artista solamente recibe una parte. Esta idea de la autogestión no solamente afecta a los artistas, afecta a las empresas pequeñas, afecta a todo esto, pero el problema es que el capitalismo nos entró en una lógica que la autogestión implica necesariamente una precarización laboral. Y están unidos, así no lo creamos. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en Pilares. Por ejemplo, en Pilares le piden a uno que sea autogestivo, que piense en un taller, que pero te están pagando por un contrato muy corto, un dinero que generalmente no alcanza 10,000 pesos, 8,000 pesos, depende mucho de qué es lo que estés haciendo, y además hay sobrecarga de trabajo. Y Pilares es un apoyo gubernamental. Exacto, que es del gobierno. Yo dice, pues el gobierno, de pronto yo me vuelvo pues ¿cómo se dice? Bueno, una persona del gobierno, un funcionario público. Pero no, lo que te vuelves es una persona que el mismo gobierno te subcontrata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La autogestión, yo estoy hablando de Pilares, pero también podemos decir como los diseñadores gráficos que son freelance o nosotros que también somos freelance. Mucha gente dice como, no, pues en un cuadro puedes ganar 20, 25 mil pesos. Uno dice, pues sí, eso es cierto en la papel, pero en la práctica, yo cuando me gano 25,000 pesos, ¿no? O a la fuera al mes. ¿Y cada cuánto? Y cada cuánto. Además piensen que el artista tiene que costearse su propia salud, si de pronto tiene para jubilación, para servicios sociales. Cuando pensamos en tener vivienda, ¿no? ¿Cómo accedemos a los créditos de vivienda? ¿Cómo accedemos a todo eso? Es decir, nosotros no podemos pensar a un futuro más allá de 1 o 2 años. Entonces muchos artistas lo que hacemos, y todos lo hacemos, es primero hacernos emplear como docentes o como algo que nos dé una entrada fija que nos pueda permitir pensar en futuro, y por el otro lado autogestionarnos, porque es la lógica en la que hemos estado sometidos. Esto lo que voy a decir es algo, puede ser incendiario, pero yo estoy en la idea de que todos los artistas tenemos que dejar de ser tan desgraciados con nosotros y empezar a pensarnos como una comunidad que sostenemos todo un sector productivo que no nos está dando nada. Es decir, ese sector productivo es el sector de la cultura, que tiene mucho y mueve mucho dinero, y que solamente a ciertos artistas le da mucho dinero y a otros no les da nada. A otros les obliga a trabajar, porque los obliga a trabajar en proyectos que lo único que les va a dar es visibilidad y ya, ¿no? O si de pronto te da alguito, pero no te da ninguna seguridad. Que volvemos a que es algo a corto plazo. Exacto, es algo a corto plazo, es algo en lo que tú no puedes pensar. Entonces los artistas se enfrentan al problema de que cuando a uno le dicen, si vas a estudiar arte te vas a morir de hambre, pues sí, es probable. ¿Por qué es probable? Porque no tengo la posibilidad de entrar a una empresa. ¿Por qué? Porque pues, según una empresa mi conocimiento no es necesario, ¿no? Y pues falta mucha legislación para lograr que mi conocimiento no sea solo ser el productor de obras. Porque también los artistas tenemos que quitarnos esa idea. Sí, obviamente hay que producir nuestra obra, tenemos que hacerlo, pero nuestro conocimiento va más allá. Entonces, te doy un ejemplo muy, muy claro que yo he pensado. ¿Por qué el arte no se piensa como salud ocupacional? ¿No? Las empresas están obligadas a darles un tiempo de salud ocupacional a sus empleados. Y se ha demostrado que esta salud ocupacional da mejores resultados en la productividad de sus empresas. Entonces, generalmente les contratan a un coach o a alguien que les da yoga o les da masajes, ¿no? Las empresas que lo hacen. ¿Por qué no contratar a un artista que dé talleres de pintura? Y contratarlo dentro de la nómina. Y eso se ha demostrado que el arte funciona para que mucha gente que no es artista, pues obviamente mejore su productividad. Con 1 hora de un taller a la semana está bien. Pero si eso se piensa dentro de la lógica de la subcontratación. No, yo te pago por horas y tal. No, lo que estamos pidiendo, que obviamente no somos los artistas, es que nos consigamos también con que nosotros somos empleados o podemos ser empleados. Pero yo te digo, es un cambio que incluso es nuestro. Hay que dejar de pensarnos solamente como autogestivos, porque eso también nos puede estar haciendo daño a futuro. Ahorita no lo estamos viendo.
Y eso es lo que yo le digo mucho a mis amigos. Ahorita tenemos 20, 30 años, pues estamos en la flor de la vida. Y aparte podemos andar de aquí para allá, Exacto. o sea, no nos pesa tanto energéticamente, sí nos desgasta, pero lo podemos sobrellevar. Y nos ha desgastado emocionalmente, es decir, Sí. ¿cuántos de nosotros artistas no tenemos algún problema emocional o psicológico por cómo vivimos? Muchos. Pero no hemos pensado en cuando tengamos 50, 60 años como Vamos empleados. a llegar sin reserva. Exactamente. Entonces esto, obviamente yo entiendo que esto es dentro de la lógica de la precarización laboral, que es mucho más grande, que afecta a todos. Yo me acuerdo que hay también otro meme, toca citar memes, ¿no? Que dice que estudia lo que quieres porque igual no hay trabajo en nada, Ajá, ¿no? Porque realmente es así, o sea, hasta los doctores los contratan. ajá. Entonces, esto de la autogestión tiene doble filo. Y lo peor es que nos lo piden siempre. O sea, tú vas a cualquier convocatoria que sea autogestivo, ¿no? Entonces, ¿qué será Porque autogestivo? es quitarse como la responsabilidad de tener que estar solapando al artista o al productor. Claro, es quitarle la responsabilidad al patrón Exacto. Ujú. de lo que tiene que hacer, porque hay una ley laboral que dice que tienes que pagarle a tus empleados, y un artista es un empleado en algún punto, y tiene que serlo. O sea, por eso te digo, también nosotros tenemos que decir, nosotros somos empleados en algún punto. Si yo voy a un museo, y además, ríete, los museos casi no contratan artistas, así sea el museo de arte. Contratan arquitectos, contratan diseñadores, contratan de pronto curadores que hicieron alguna especialización en historia del arte, pero los artistas no entran. Y cuando un artista va y hace sus prácticas, y lo digo por conocimiento de causa, dicen, no, pues o sea, tu conocimiento sí sirve porque analizas diferentes las obras. Entonces cuando vas a dar estos recorridos que generalmente lo dan los chicos que están haciendo una pasantía, si es artista, pues es muy diferente lo que les va a decir sobre una obra de lo que le va a decir un arquitecto o algo así. Claro. Y a los museos les importa, pero no, porque los museos están, que es otra cosa, los museos como institución, sobre todo los públicos, tienen de base a unos empleados que van a heredar esos puestos, que son los empleados de base, y los empleados de otro tipo de nóminas, como los curadores y tal, dependen mucho del político de turno que los pone. Entonces, es muy difícil. Ahí estamos en una lógica de que nos precarizan totalmente. Entonces, yo quiero trabajar en un museo, hace un voluntariado durante 2, 3 años. Hay gente que dura 10 años en un voluntariado. No, y un voluntariado mal pagado. O sin paga, O sin paga. directamente. Exactamente. Pero te piden funciones de un trabajo. Estás trabajando más de 8 horas, 10 horas y no Y tienes te piden nada. disponibilidad y sí, es... Entonces, la autogestión tiene ese doble filo. Bueno, y ya para terminar, ¿algún consejo, algo que nos quieras compartir, tanto a quienes están comenzando o quienes están viviendo el arte, así como al espectador? Pues mira, lo que yo podría como decir sobre mí mismo es, ahorita yo estaba pensando en que siempre, o bueno, esto es un consejo para los artistas, sobre todo los que intentamos trabajar con medios muy tradicionales, por decirlo de alguna forma, y es algo que me decía mucho a mí, y es que así uno haga un bodegón que parezca del siglo XVI, como lo está haciendo ahorita, es arte contemporáneo, porque tiene unos elementos muy particulares, tanto de la época como de Los materiales. los materiales que hacen que sean de esta época. Entonces, es como dejarse uno preocupar por intentar hacer algo que sea de ahora, que sea porque todo es de ahora, ¿no? Porque también Todo- está justo como la presión de la innovación, ¿no? Exacto. Y en las artes visuales eso desde el 91 lo ha hecho, que es algo que voy a medio tomar así, es como la pintura desde que se cayó el muro de Berlín, se enfrentó al hecho de que ya no era el medio por el cual los poderes políticos hablaban. Es decir, antes de eso, el arte occidental era el arte de la libertad, por eso el artista podía ser desde el expresionismo abstracto hasta podía ser pop, es decir, había modificaciones porque el arte era independiente al poder, era la idea del capitalismo, pero el comunismo consideraba que el arte tenía que comunicar, entonces está esta idea del realismo socialista, ¿no? En los 90 eso se rompe y la pintura se naufragó porque no sabía qué hacer. Yo digo la pintura, pero estoy hablando de los pintores. Sí, ok. Y se encontraron con esta idea de que todas estas expresiones de los años 60, el arte conceptual, el performance, la instalación, habían entrado en el discurso cosas que ahorita los estudiantes de arte están viendo que no, algunos no saben cómo comerlo, ¿no? Entonces podemos repetir fórmulas que se hicieron en los 70, ¿no? Que Abramovich hizo muy bien, y eso estamos viendo, una repetición de eso lo vemos casi todos los días, ¿no? Pero entonces a lo que vas es como, bueno, la recomendación sería entonces no te
no te claves tanto con esta idea Sí. de que no estás haciendo nada nuevo, no hay que presionarnos tanto. No, porque lo nuevo está simplemente en lo que te decía, en ver qué es lo que haces y que es una particularidad que es común. O sea, es eso, nada más. O sea, y eso es muy honesto y puede ser muy exitoso comercialmente o no, pero es muy honesto. Ya uno decide qué quiere. Si uno quiere ser comercialmente exitoso o quiere ser más honesto con uno, ¿no? Entonces, o Y pueden para- ser las dos. Y para el lado del espectador, Y para el lado del espectador, yo siento que los espectadores tienen que, pero eso es un poco culpa del medio del arte, tienen que abrirse un poco a la idea de que el arte es solamente para especialistas. Digo que es un poco culpa del arte porque el arte ha hecho eso desde... es un círculo cerrado. Sí, se ha vuelto muy cerrado. Entonces, por ejemplo, desde la misma idea de que uno quiere invitar a alguien a una sesión de dibujo y diga, no, no quiero porque yo no sé dibujar. Ujú. Y es como, es que el arte es una expresión humana, como escribir, como cantar, es decir, si tú vas a un karaoke cantas, así no sepas cantar, ¿no? Es lo mismo. Estos momentos para disfrutar e ir a ver arte es para cambiar las maneras en que pensamos el mundo, no más es eso. Entonces yo no hablo al espectador especializado, Ujú. sino más bien al espectador que le da miedo entrar a ser espectador. Ese me interesa más. Y de hecho mi obra quiero que sea más para ellos, o le he intentado que sea más para ellos. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar tu trabajo? En Instagram estoy como Hernán Alfonso J. Art. Ahí pueden encontrar, ahorita se puede decir que es mi página donde subo todo, ahí pueden ver todo, las últimas obras que estoy haciendo, todo esto. Tengo unas webs, pero no están construidas, apenas van en construcción, ahí están en ese enlace. Y en Facebook pues pueden encontrarme por la página que se llama Hernán Alfonso, pero pues ahí hay también obra, o pueden encontrarme directamente como Hernán Alberto Alfonso Jiménez. Pero sí, sobre todo en Instagram. ¿Eres más activo también en Instagram? Sí, en Instagram pueden ver todo y contacten, hablen, yo contesto. Me interesa mucho lo que dicen. Me interesa mucho la retroalimentación, sobre todo porque además de ser artista, yo tengo esta cuestión de ser también docente, entonces me gusta mucho pues que la gente hable y diga, me interesa, no me interesa. ¿Qué pasa? Excelente. Muchísimas gracias por Muchas aceptar la gracias. invitación. Tenemos que hacer corte porque estamos a escasos minutos de Sí. iniciar su sesión de dibujo. Y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por otorgarme tu tiempo para esta charla y en un momento más para tu sesión de dibujo. Y muchísimas gracias a Gastón Gallardo por el espacio y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. muchas gracias por todo. Sí. ¿Cómo te sentiste? Bien, sí. ¿Relajado? ¿Sí fluyó? El problema es que a mí no me pica la lengua.